Un gusto tenerlo con nosotros, don Vladimir. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación y gracias por todo lo que están haciendo en este momento tan difícil. Es importante aclarar algunos temas. Por ejemplo, el por qué llega un paciente a terapia intensiva. Sí, bueno, mira, Mauricio, en primera instancia agradecer la cobertura que nos das y obviamente explicar un tema que es lamentablemente en este periodo ha tomado mucha importancia, ¿no? El tema de las unidades de terapia intensiva, incrementar su número, o sea, ha llegado a tener, digamos, una importante repercusión. Y acá hay que ser puntual en un aspecto. Un paciente llega a terapia intensiva cuando está en riesgo su vida, o sea, cuando tiene una probabilidad o tiene un riesgo de morir o fallecer. Y esto acontece cuando existe fracaso de algún sistema, ¿no?, corporal que es vital. Por ejemplo, la parte respiratoria, la parte cardiovascular que maneja el corazón y la presión sanguínea, o cuando hay una lesión muy severa, por ejemplo, del tejido encefálico, como es el cerebro, por ejemplo. Entonces, esas son las condiciones que hacen que un paciente llegue a terapia intensiva. Es decir, en terapia intensiva lo que se hace es brindar soporte a los diferentes órganos del cuerpo. Es decir, ha fracasado un órgano, en este caso la parte respiratoria, ya no puede cumplir su función y si no la cumple, obviamente se compromete la vida de esa persona, entonces se lo tiene que soportar. Eso es lo que se hace en terapia intensiva. Como se podrá entender, los pacientes que llegan a terapia intensiva tienen una condición, ¿no?, que está motivando a que su organismo pueda, en definitiva, llegar a cesar sus funciones, ir a fallecer, ¿no? Entonces es una condición muy delicada y son pacientes, obviamente, que revisten una gravedad muy importante, ¿no? No recuerdo algún antecedente, doctor, de alguna epidemia, de alguna pandemia que haya ocasionado lo que hoy estamos viendo, que una gran cantidad de gente llegue a terapia intensiva. ¿Qué es lo que hace este virus? ¿Por qué procede de esa manera con muchas personas? Bueno, en realidad el problema que se genera acá con esta nueva pandemia es el gran número de contagios que tenemos en un periodo muy corto de tiempo. Fíjense, una situación similar, obviamente no en esta magnitud, se ha vivido con el brote de la influenza, ¿no?, con el H1N1, que obviamente también generó un alarma a nivel mundial por el año 2009. Sin embargo, el número de pacientes o de personas que se contagiaron y desarrollaron una enfermedad severa no fue tan importante como en este caso. O sea, acá lamentablemente con este nuevo agente, con el coronavirus, tenemos una gran transmisibilidad, es decir, se transmite con mucha facilidad y lamentablemente hay mucha gente que está siendo contagiada. Y de esa gente, obviamente, algunos van a desarrollar una enfermedad muy grave, ¿no? Y este es un tema sobre el que venimos repitiendo de forma constante a la población para que tomemos un poquito de conciencia, en el sentido de que no es lo mismo, ¿no?, el 10% de 10 personas, ¿no?, que el 10% de 1,000 o de 10,000, ¿no? O sea, obviamente ahí la cantidad va subiendo de forma impresionante y no va a haber un sistema de salud capaz de sostenerlo. Y esto no es una realidad solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. Fíjense lo que vemos a diario en las noticias, ¿no? El Reino Unido, con sus terapias colapsadas, sistemas que son mucho más robustos que el nuestro, se están viendo rebasadas por la gran cantidad de pacientes que están requiriendo este tipo de unidades. Y esto básicamente se debe a que tenemos un gran número de contagios. O sea, mayor número de contagios, mayor número de personas que van a tener una enfermedad con síntomas, ¿no? Y obviamente de ese porcentaje también va a haber un grupo que va a tener un compromiso mayor y va a llegar a requerir o necesitar que se le dé soporte en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta alta demanda se debe básicamente a eso, al gran número de contagios que tenemos. Ahora, en la primera ola hemos visto el colapso de nuestro sistema de salud. En esta segunda, el panorama parece ser ya a estas alturas exactamente el mismo. Pero hay algunos hechos que nos llaman la atención. Ayer en Cochabamba han perdido la vida 2 menores de edad, uno de 5 meses, el otro de 13 años.
Y de pronto había algunas ideas que teníamos de que esta enfermedad, de que este virus atacaba a nuestros ancianos y que también podría hacer lo propio con las personas que tienen enfermedades de base, pero principalmente en este momento por el que estamos atravesando hemos mirado que el virus también ha llegado a otros segmentos de la población, a jóvenes, a niños, a adultos que además no tenían enfermedades de base, que han llegado a terapia intensiva y que en pocos días han perdido la vida. ¿Por qué se está generando esto? Los médicos en La Paz piensan que también una nueva cepa podría estar ya ocasionando esta agresividad en el país. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, mire, bueno, estamos aprendiendo todavía mucho de este nuevo agente, ¿no? Apareció el 2019, ya estamos un poco más de un año conociendo a esta enfermedad y sin embargo hay aspectos que todavía no se han podido ponderar de forma adecuada, ¿no? Mire, en la primera ola ha habido serias restricciones en la movilidad de las personas, es decir, se han generado cuarentenas rígidas en todo el mundo. Y esto obviamente ha logrado disminuir la velocidad de contagio, se ha contagiado quizá la población ahí más vulnerable. En este momento se tiene una gran cantidad de gente susceptible, o sea, de gente que no ha cursado la enfermedad, que se está exponiendo a este virus y que obviamente se está contagiando. Este comportamiento obviamente también puede tener relación con un incremento en la virulencia de la gente, ¿no? O sea, de la gente patógena, en este caso de este nuevo coronavirus. Y hemos visto también que ahora está afectando a población un poquito más joven, ¿no? O sea, están llegando a presentarse cuadros graves en población de entre 30, 40, 50 años, que antes no era, digamos, lo más frecuente. Lo más frecuente era que sea arriba de los 50, 55, 60 años. Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante y que tiene también relación con el número seguramente de los contagios que tenemos. Un detalle que es importante reconocer, Mauricio, es que también durante la primera ola seguramente hemos tenido un gran número de pacientes no diagnosticados. Ha habido un infradiagnóstico muy importante por obviamente la carencia que ha habido a nivel mundial de los test, ¿no? O sea, acceder a un test de reacción en cadena de la polimerasa, un PCR, ¿no? Para el diagnóstico era pues muy complicado, no había dónde comprar inclusive los reactivos, entonces mucha gente ha cursado esta enfermedad sin haber sido tomada en cuenta en los reportes epidemiológicos. Obviamente ahora se tiene un mayor número de tests, ¿no? Pero también eso lo que está mostrando es que también estamos empezando a tener un acelerado esto básicamente a las migraciones que han habido, al incremento de las interacciones sociales que han habido, principalmente las de fin de año. No estamos viendo lo que ha pasado en Navidad, Año Nuevo, la liberación un poco de las medidas de restricción, el hecho de que la gente se haya, como se viene diciendo, ¿no? Descuidado ya de las medidas básicas para tratar de prevenir el contagio. Y esto obviamente está generando también que haya una mayor tasa de contagios en niños también, ¿no? Porque obviamente antes no tenemos un dato exacto de cuánta población infantil realmente se ha contagiado o ha contraído el coronavirus. Ahora lo que estamos viviendo obviamente está reflejando también este hecho, ¿no? Que seguramente de una población de niños infectada, algún porcentaje va a desarrollar en alguna medida una enfermedad muy grave. Y esto lamentablemente es muy preocupante, Mauricio, porque obviamente, miren, si en la parte de adultos hemos tenido dificultades, en la parte de niños estamos básicamente menos preparados, inclusive porque no se han ni siquiera previsto unidades de terapia intensiva pediátrica para crecimiento, digamos, de forma rápida. Entonces, algo que nos tiene que llamar un poco a la reflexión a la población también, para tratar de, en la medida de lo posible, disminuir el número de contagios que tengamos, ¿no? Entonces, básicamente uno tiene que reconocer la realidad en la que uno vive, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo de fantasías y decir, bueno, sí, o pensar que alguien va a solucionar esto mágicamente, porque ya creo que nos hemos dado cuenta que esto no va a ser así, ¿no? O sea, no es porque va a haber un decreto o se haga una ley y de repente, bueno, pues van a empezar a aparecer unidades de terapia intensiva, más unidades de hospitalización, o va a aparecer un medicamento que milagrosamente los va a curar a todos. Eso no va a acontecer, ¿no? Entonces, uno tiene que también ser realista en el sentido de que el sistema de salud que tenemos no es un sistema robusto, es un sistema más bien bastante paupérrimo. Y esto, obviamente, en el tiempo que ha pasado,
se ha tratado de paliar en alguna medida, pero no han habido medidas, digamos, de fondo, ¿no? O sea, medidas que realmente cambien un poco esta estructura. Y además, tampoco van a ser soluciones rápidas, Mauricio. Es algo que también tenemos que entender, porque no van a surgir unidades de terapia intensiva para que funcionen de forma inmediata y que lo hagan, digamos, al 100% de su capacidad y con la efectividad que deberían tener. Ese es un proceso que lleva su tiempo. Son equipos de trabajo. No es cuestión solo de infraestructura o de equipamiento, ¿no? Que es lo que a veces uno piensa, ¿no? Aquí está la infraestructura, aquí está el equipamiento. No, es mucho más importante el personal, ¿no? O sea, el personal humano que va a atender a la población que llegue a esas unidades. Y la formación de ese personal es lo que demora tiempo, ¿no? O sea, son 4 años para que se forme un especialista después de haber egresado de la Facultad de Medicina en la parte médica, y en enfermería son entre 1 año a 2 años que una enfermera se prepara para poder atender este tipo de pacientes. Y además, a pesar de haber obtenido, digamos, un grado de especialización, esto sigue un proceso mucho más largo todavía, ¿no? Y esta enfermedad, lamentablemente, genera una gran carga asistencial y un gran estrés también para la parte profesional, o sea, los profesionales de salud. El hecho de tener que ingresar, por ejemplo, las unidades completamente cubiertos con el equipo de protección personal, estar encerrados adentro por un periodo bastante largo, te genera mucha ansiedad y además es incómodo para el mismo personal. Y además también está el tema del temor que se tiene de poder llevar esta enfermedad también a tu hogar, ¿no? Entonces, estos aspectos los tenemos que ponderar también. Y bueno, pues la población tiene que empezar a actuar un poquito en consecuencia. Sabemos que es muy complicado, ¿no? Sabemos que es muy, muy difícil. Mantener una cuarentena ha sido duro para la población durante el año pasado. Tiene muchas connotaciones, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema principalmente económico. Y ahí, como decíamos, tenemos que también, bueno, por la parte de las autoridades, reconocer que tenemos una economía también bastante frágil, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora. Dicen, no podemos volver a una cuarentena. ¿Por qué? Porque el 80% de la población vive al día. Y esa es una realidad que muchas veces hemos querido negar, ¿no? O sea, hemos pensado que teníamos una economía mucho más robusta, que podíamos sostenernos por más tiempo, pero ahora nos estamos dando cuenta que no es así y que esto nos está generando muchísimos, muchísimos problemas. Entonces, Mauricio, es muy, muy importante que todos tomemos conciencia de esto, porque caso contrario, bueno, en realidad esta pandemia nos va a pasar una factura muy alta. Y eso es algo que lo tenemos que decir así de forma clara, porque primero teníamos un sistema de salud que ya creo que debe estar cansada la población de que le repitamos esto, ¿no? Que ha estado abandonado. Pero esa es la realidad, ¿no? Eh, Dios mediante, esperemos que después que pase esto, porque en algún momento seguramente esto va a pasar, actuemos pues para mejorar también estos sistemas de atención en salud que representan un derecho, ¿no? La Constitución dice bien claro, ¿no? Es obligación del Estado garantizar el acceso a la salud. Ojalá eso no quede simplemente en el papel, ¿no? Porque como dice en el papel, la aguanta todo. De acuerdo con las leyes que tenemos escritas, los reglamentos y los decretos que existen, por ejemplo, vivimos en un país de maravillas, ¿no? Hay seguro universal, hay atención universal gratuita, hay un seguro universal de salud, pero que en los hechos en realidad no llega a funcionar de la manera que debería. Y esa es una cosa que tenemos que decirla de forma clara, ¿no? Más allá de los intereses o del discurso político, tenemos que entender que la salud es algo que está muy por encima de ese tipo de intereses, ¿no? Y eso es importante. Por un lado tenemos el sistema de salud con todas sus limitaciones y por el otro también tenemos problemas económicos. ¿Qué significa llegar a terapia intensiva? Conversábamos ayer con un paciente. Además, mucha gente corre un alto riesgo de perder la vida cuando está en terapia intensiva. Usted me corroborará o no este dato, pero nos comentaba que había superado prácticamente los $25,000 en un tiempo de permanencia en terapia intensiva. Es un momento muy costoso de tratamiento de la salud. Hábleme de aquello, doctor. Sí, mira, lamentablemente las unidades de terapia intensiva, al ser unidades donde se brinda soporte de órganos, así es donde se los sostiene, ¿no? Porque han entrado en falla, implica un alto costo en equipamiento
en el uso de medicamentos y obviamente también en el uso del personal. O sea, es mucho más personal el que te atiende en terapia intensiva. En vez de tener una enfermera para tener 8, 10, 12, 20 pacientes, tienes una enfermera máximo para atender 2 pacientes y al margen un auxiliar, un médico que puede atender máximo entre 6 a 8 pacientes, dependiendo de la complejidad que tenga. Tiene también que estar involucrado un fisioterapeuta, o sea, un kinesiólogo, aparte de tener, digamos, el respaldo de otro tipo de servicios, como la parte de laboratorios, imagenología, laboratorio microbiológico, farmacia, o sea, implica un gran consumo de recursos, ¿no? Y este es un tema sobre el que tampoco reflexionamos a veces, ¿no? O sea, pensamos que entrar a terapia intensiva no representa un gasto económico y lamentablemente sí lo representa. Muchas veces hemos dicho, ¿no? La salud no tiene precio, pero tiene un costo. Y ese costo alguien lo tiene que asumir. Y yo creo que también esta es una de las causas por las que muy poco se ha invertido en estos servicios, porque obviamente es más barato atender programas, por ejemplo, para infecciones respiratorias que a veces requieren un antibiótico por corto tiempo y unos antipiréticos para bajar la fiebre, o lo que son las enfermedades diarreicas que a veces requieren sueros desanulares, es más barato. El costo de atención ahí puede ser, digamos, 500 bolivianos para un tratamiento completo de un paciente, o llegar a los 1000, digamos. En cambio, en terapia intensiva, no, porque el equipamiento que se usa en sí mismo tiene un costo muy alto y eso lo han debido poder evidenciar con todos estos temas que han habido por compra de respiradores, en los que han visto que un equipo llega a costar $40,000, $50,000 un respirador mecánico, un monitor, o sea, un equipo que te monitorice las diferentes variables fisiológicas del paciente, su frecuencia cardíaca, saturación, presión arterial, nivel de dióxido de carbono que está eliminando y demás, y un montón de otro tipo de otras variables, llega a costar por lo menos unos $18,000 a $24,000 el equipo como tal. Una cama de terapia intensiva llega a costar igual unos $18,000, $20,000. Las bombas de infusión que llegan a costar $18,000, $15,000. Los medicamentos, sin ir lejos, Mauricio, y esta es una realidad, a veces la receta diaria que se da a un paciente en terapia intensiva fácilmente llega a costar solo en medicamentos entre unos 4,000 a 5,000 o a veces más, ¿no? 7,000 bolivianos. Y eso lo han debido también poder evidenciar y lo están viendo. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de algún medicamento que ha llegado, por ejemplo, el Remdesivir, cada frasco te cuesta 1,700, requieres por lo menos 7 frascos y eso representa un importante gasto económico. Lo mismo ocurre con los antibióticos, los laboratorios que se tienen que hacer. Ya no pueden ser laboratorios solamente de, digamos, cada 5 días. Son laboratorios a veces repetitivos, a veces inclusive durante el mismo día, ¿no? Se llegan a tomar muestras seriadas o repetidas en el mismo día, porque la condición del paciente lo amerita, o sea, lo requiere, está demasiado inestable, se lo requiere monitorizar, se requiere tener datos para poder actuar. Entonces, fácilmente, un día en terapia intensiva, o sea, al margen de todo lo que, de la parte esta de que puedan pensar, digamos, de honorarios médicos, es lo que la gente a veces piensa, ¿no? El médico en terapia intensiva cobra un montón, dice, pero en realidad eso no es así. En el sistema público, ¿no? El sistema público de salud, cuando uno hace un análisis del costo de terapia intensiva, fácilmente, fuera de esta contingencia, el día de terapia intensiva llega a costar como unos 5,000 a 6,000 bolivianos, ¿no? Obviamente eso va a depender de la complejidad del paciente, del número de equipos que se lleguen a utilizar y de los medicamentos que vaya a requerir, ¿no? Entonces, ese es un aproximado para un paciente que está con un cuadro muy grave. Entonces, fíjense, multipliquen eso por, no sé, pues por 5 días. Ya digamos que solo la receta te salga como 4,000 o 5,000 bolivianos. Son 20,000 bolivianos solo en medicamentos. A eso súmenle el costo que puede llegar a tener los laboratorios, que pueden llegar a hacer más o menos unos 1,000, 1,500, a veces inclusive 2,000 bolivianos por día también. Entonces ya se hace un presupuesto muy, muy importante. Y esto también es un tema que a veces no se lo toma en cuenta, ¿no? Y del que a veces tampoco la población es consciente, ¿no? O sea, ¿quién va a asumir esos costos? El Estado, por el Seguro Universal de Salud, bueno, en teoría tendría la obligación de cubrirlos, pero día a día ustedes pueden ver en el diario vivir, que la gente anda peregrinando, ¿no? Pidiendo que se los ayude, que se les ayude para pagar los medicamentos y demás. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado tampoco los ha llegado a cubrir, o sea, no ha llegado a suministrar esos medicamentos o no tiene la capacidad para poder hacer algunos laboratorios.
porque no tiene la capacidad instalada y solo tiene, bueno, tiene que correr a cuenta de la persona, del familiar que está con un paciente en terapia intensiva. Entonces esto se convierte en un drama mucho más complicado porque ya, digamos que un paciente llega a terapia intensiva y por algún motivo no hay algún medicamento dentro del sistema y lo tiene que comprar de forma externa y no tiene las condiciones, la capacidad económica para hacerlo. Entonces ese medicamento, o sea, ¿quién se lo va a suministrar? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Quién se hace cargo de eso? Y si no se lo suministra y es un medicamento que requiere, ese paciente probablemente llegue a fallecer. Y entonces todo el gasto que se ha hecho de forma previa cae pues en saco roto. O sea, es un gasto que no te va a generar un resultado porque obviamente ha quedado incompleto, no se puede hacer un tratamiento adecuado porque te han faltado recursos, te han faltado insumos, te han faltado medicamentos. Y este es un drama, Mauricio, que nos ha tocado vivirlo también a nosotros con nuestros familiares, porque todos tenemos familia también en el interior del país. Hemos tenido familiares que han tenido que cursar esta enfermedad en su casa, ¿no? O sea, guiados por las indicaciones que les podíamos dar porque no había espacio en los hospitales y han podido sentir también la carencia de los medicamentos, ¿no? Dicen, por ejemplo, un medicamento que es un anticoagulante, la enoxaparina, te cuesta cada ampollita 80 bolivianos, necesitas a veces 2 por día, ya se suman 160, simplemente, y es un tratamiento que va a estar haciendo inclusive ahí, en su domicilio, porque no hay espacio en los hospitales. Y cuando llegan a terapia intensiva, definitivamente igual te pasan la receta y te preguntan, ¿no? Te dicen, mira, todo esto me están pidiendo para un día y me salen 4.000 bolivianos. ¿Es cierto? Me dice, ¿es esto lo que se requiere? Y obviamente uno revisa y dice, bueno, sí, esto es lo que normalmente prescribimos y el costo que tienen es ese, ¿no? Y eso, como les digo, o sea, igual lo vemos nosotros, o sea, no es que digamos los médicos o el personal de salud no tienen familiares que se enferman, hemos tenido familiares que nos han enfermado y estamos viendo el costo que realmente representa esto. Es más, uno mismo se pregunta, ¿no? O sea, en realidad, si uno de nosotros se enferma y dice, ¿cómo vamos a sostener esta enfermedad si es que no alcanzamos a llegar a un seguro y tenemos que hacerlo por la parte privada? Porque entendemos el costo que representa. Y uno mismo se pregunta, ¿no? Si realmente tiene la economía suficiente para poder sostener una condición de estas. Bueno, es cierto que nadie está libre de contraer el virus en cualquier situación. Eso es indudable. Pero también es real que mucha gente no toma en cuenta este tipo de información y sale a buscar el virus. Y no solamente lo contrae, sino que lo transmite a otras personas. Bueno, muchos dirán si está en condiciones de afrontar una situación de este tipo. Pero es terrible pensar que una persona deba disponer de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 bolivianos diarios para sobreponerse a un tratamiento de terapia intensiva. Y nadie está libre de llegar a esta etapa. Doctor, nos ha parecido muy ilustrativa esta entrevista y queremos agradecerles por toda la información que nos ha brindado, que estoy seguro va a ser de gran valor. La idea no es asustar, la idea es que la gente esté consciente de frente a qué estamos y pueda de alguna manera cambiar su actitud. Gracias, doctor Mamani, muy gentil. Gracias a ti, Mauricio. Un saludo, pues. Y que Dios nos guarde y esperemos salir adelante de esto. Así va a ser. Gracias.